Vamos a abordar ahora el tema de definiendo las audiencias y grupos de interés. Está a cargo de Iraís Bermea, jefa de comunicación e impacto social. Iraís es licenciada en comunicación social por la Universidad Regiomontana. Cuenta con estudios en la Universidad de California y de sociología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hace más de 10 años ha formado parte del sector de desarrollo sostenible, cumpliendo el propósito de vida de inspirar el cambio a través de la comunicación y el conocimiento. ¿Me escuchas? Sí, Iraís. Actualmente, déjame, te sigo presentando. Lidera el área de comunicación e impacto social de Fundación FEMSA, con el que estamos vinculados en este proyecto, y es cofundadora de Chinampa MX, una comunidad de más de 350 mujeres que está transformando la manera en la que crean la sostenibilidad, se relacionan entre ellas y visualizan el futuro. Pues es un gusto saludarte, Iraís, y tenerte aquí. Bienvenida, esta es tu casa y adelante con la presentación. Muchísimas gracias, Lore. Me voy a disculpar de entrada porque ando un poco enferma, entonces me van a escuchar un poquito más ronca. Espero que no tanto problema para poder presentarles bien. Pues yo encantada de estar aquí con ustedes. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, súper. Yo encantadísima de estar aquí con ustedes, la verdad que mostrarles un poquito de esto, que la verdad les comentaba al equipo, pues es un cachito y el que esté interesado puede buscarme sin problema. Yo estoy puestísima a profundizar en estos temas a la medida de lo que necesiten. Y la verdad es que, como bien explicaba Lore ahorita cuando me presentaba, una de las cosas que a mí me emociona mucho es cómo la comunicación, el relacionamiento, el conocimiento puede formar parte del impacto que generamos, y creo que es bien importante encontrar las maneras en las que desde las organizaciones podemos potenciar cada una de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Y el tema de comunicación, yo sé que es un tema complicado, no tanto porque sea muy difícil, creo que muchos aquí van a tener la capacidad de poder generarlo y tienen a los equipos para lograrlo, pero sé que el tiempo a veces no da. Sé que es un poco complejo tener los recursos para lograrlo desde las organizaciones de la sociedad civil, pero hay veces cosas que podemos ir potenciando mientras las vamos realizando, ¿no? Entonces espero que lo que les pueda compartir el día de hoy justo les sirva para lograr estos objetivos, ¿no? Entonces empiezo platicándoles una historia que quizá algunos de ustedes conozcan, pero por ahí de 1960 se hizo un experimento. Era un psicólogo que se apellidaba Milgram, más o menos, Stanley Milgram, creo, y él propuso un experimento para lograr este investment de algunos, ya ven, en estas épocas donde fondeaban a estos investigadores en las universidades para hacer muchos experimentos sociales. Y él estaba muy interesado en entender cuánta distancia en Estados Unidos había entre la gente, o sea, qué tanto. Él estaba enfocado en las relaciones humanas y cómo se construyen las relaciones humanas. Y entonces una de las cosas que le decía es, ¿qué tanta distancia hay entre una persona X y una persona Y en Estados Unidos? Y entonces él propone un ejercicio porque había previos ejercicios que se habían hecho respecto a estos temas, pero todos eran a través de encuestas sí, como de test o de grupos de control en donde se hacían focus groups y tal, ¿no? Entonces él quería hacer una propuesta un poco más experimental, un poco más práctica. Entonces lo que él propone es decir, oye, voy a escoger una persona de un lado del país, una persona que se dedicaba a la bolsa, un hombre mid-age que está dedicado a temas de bolsa, y voy a elegir a gente alrededor del país de manera aleatoria, con diferentes características, a las que les voy a encargar que le hagan llegar una postcard, una tarjetita a esta persona del otro lado del país, que se dedica a la bolsa. Lo único es que no pueden buscarlo en el phone book, o sea, no pueden buscar a la persona para encontrar su dirección. Entonces necesitan hacérsela llegar de alguna manera. Entonces, él propone este experimento, le dan el dinero para realizarlo, y una de las cosas la hipótesis que él tenía era, decía, bueno, si la gente no puede buscar a esta persona directamente, pues va a tener que pensar en quién está alrededor de él, que puede ayudar a que se acerque un poco esta tarjeta a esa persona, y entonces encargarle a este conocido
que trate de acercar la tarjeta a esta persona que trabaja en la bolsa, ¿no? Entonces, esa era su hipótesis, que la gente iba a empezar a estirar un poquito sus círculos y a decir, bueno, ¿quién de mis conocidos puede ayudarme a que esta tarjeta llegue a donde me encargaron que llegara, ¿no? Perdón por mi gato, va a estar paseándose de repente. Entonces, este experimento terminó siendo la teoría que hoy conocemos y que muchos de nosotros conocemos como 6 grados de separación, que fue el promedio que tomó para que esa tarjeta llegara a la persona al otro lado del país. En algunos casos fueron 9 grados, en otros casos fueron 5, pero el promedio, digo 8 grados o 5 grados, pero el promedio que estaban manejando regularmente eran 6 grados de separación. Eso quería decir que entre una persona de un lado, una señora que a lo mejor era ama de casa o un maestro de una escuela, había 6 grados de separación en promedio con una persona que trabajaba en Massachusetts y trabajaba en la bolsa, por ejemplo, o en Nueva York que trabajaba en la bolsa. Entonces, 2 personas que en teoría tú hubieras pensado que no tenían ninguna relación, pudieron ser conectadas a través de este experimento. Entonces, una de las cosas que a mí me emociona mucho de escuchar, como yo había escuchado este tema de 6 grados de separación antes, no, cuando escuché cómo se llevó a cabo y la lógica que estuvo detrás, me encantó, porque de alguna manera el objetivo que se tenía se logró gracias a que todas las personas involucradas buscaron la manera de lograr. Y es un poco así como tenemos que pensar en las relaciones que creamos a través de nuestras organizaciones, y conectando un poquito con lo que decía Felipe y con lo que han escuchado en la bienvenida y tal. Creo que es bien importante justo hacernos conscientes de que el objetivo que nosotros tenemos dentro del desarrollo de la región, el objetivo que tiene cada uno de ustedes en las organizaciones, es tan poderoso como para volverse un objetivo de más gente, y que tenemos que poder construir estas relaciones pensando en que ustedes tienen esa capacidad de convocar al cambio, porque su misión, su propósito va más allá de solamente ser una organización o cumplir ciertas tareas. Realmente es mucho más grande y tiene el poder de convocatoria y de generar estas relaciones y de llamar a estas audiencias a cambiar la realidad de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, con ese intro quiero empezar a compartirles algunos consejos de lo que creo que pueden ser que puede ser interesante para ustedes ir accionando, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas, y que creo que en otras ocasiones seguro han escuchado, es reconocer nuestro objetivo, ¿no? Y la manera en la que podemos aprovechar mejor, y lo van a entender un poquito más adelante, o lo voy a poder explicar mejor más adelante, es que podamos identificar siempre nuestros objetivos de comunicación y de relacionamiento. ¿Por qué me quiero comunicar y por qué me quiero relacionar, no? Y creo que eso nos abre mucho el panorama a no solamente irnos, y creo que esto puede suceder, perdón por mi gato, esto puede suceder mucho en el tema de las organizaciones, porque, a ver, nosotros podemos entender que una organización pues necesita un recurso, y a veces nuestras estrategias pueden estar enfocadas a conseguir ese recurso y pensar solo en aquellos que nos van a invertir. Pero si ampliamos un poco nuestros objetivos y los vemos de una manera en donde decimos, oye, a ver, ¿cuál es mi objetivo operativo? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con lo que estoy haciendo? ¿Qué quiere lograr mi proyecto? ¿Cuál es la misión que tengo? ¿Cuáles son las causas raíz que quiero solucionar? Si yo trabajo para educación, ¿qué es lo que me hace trabajar en educación? ¿Qué es lo que yo quiero solucionar? O sea, ¿con qué puedo conectar desde el propósito? Luego pensar un poco en los riesgos, y al hablar de riesgos, pues no es para asustarnos ni para ponernos en un lugar de como, como de depresión o como de, ¿sabes? Es más un tema de decir, a ver, ¿qué cosas pueden poner en riesgo que yo cumpla ese objetivo? Yo necesito entender qué es lo que podría estar en el entorno, en mi misma operación, en los temas regulatorios, en los temas sociales, en los temas políticos, cuáles podrían ser mis obstáculos, cuáles son esas cosas que podrían poner en riesgo que yo ya no pueda lograr lo que quiero lograr, que al final ese es el principal objetivo que deberíamos de tener, ¿no? Decir, oye, ¿cómo protejo mi misión, por así decirlo? Y entender estos riesgos, enlistarlos y que nos ayuden a
a visibilizarlos. Hay ciertos mecanismos muy sencillos que podemos tener, pero lo primerísimo es enlistarlos. Y creo que en la parte de riesgos nos toca mucho poder ver estos escenarios, o sea, como un poquito pensar en los peores escenarios, aunque a lo mejor no van a suceder, pero podernos sentar como organización y decir, a ver, si llegara a pasar, ¿qué cosa pondría en riesgo mi misión? Y después cruzarlos y entender y decir, ok, ¿qué tan probable es que suceda? Y si llegara a suceder, ¿qué tanto me afectaría? Entonces, esas tres preguntas, ¿qué riesgos son? ¿Qué tan probable es que suceda? Y si llega a suceder, ¿qué tanto me afectaría? Son tres cosas que nos ayudan a ver el panorama de nuestros riesgos. ¿Cuáles son aquellos de los que soy consciente? ¿Cuáles son los que son más probables que sucedan? ¿Y cuáles son los que si suceden van a tener muchísimo impacto? Entonces, en la parte de riesgos es bien importante verlo. Y luego los objetivos de comunicación y relacionamiento los tenemos que pensar muy relacionados a nuestros objetivos para que realmente sean contundentes. Entonces, el decir, oye, cómo la comunicación y el relacionamiento deberían de ayudarme a lograr mis objetivos y a mitigar estos riesgos. Entonces, oye, no, pues, ¿sabes qué? Yo me dedico al tema de educación. Uno de los riesgos, no sé, mi misión es capacitar a los maestros para que tengan una educación, para que acompañen a los niños en una educación más dinámica o más engaged, o sea, que los como empodere muchísimo más, ¿no? O sea, empoderar a los maestros. El riesgo que yo tengo es que, no sé, los maestros, voy a poner un ejemplo como muy general, pero a lo mejor los maestros rotan mucho porque, no sé, no están contentos con su trabajo y entonces rotan mucho. El objetivo de comunicación podría ser algo relacionado a cómo mitigo el riesgo y cómo potencio mi misión y mi objetivo operativo. Entonces, oye, la comunicación, el objetivo de comunicación y relacionamiento debería estar enfocado en un tema de la comunicación y el relacionamiento aseguran que los maestros no sé, se enamoran los maestros se empoderan con la misión del cambio a los niños. O sea, se cuenta. Entonces, oye, los mensajes que voy a dirigir, una de mis audiencias son los maestros y quiero convencerlos de que los niños son el futuro, es un decir, ¿no? Entonces empiezas a crear alrededor de eso tu estrategia. Entonces, les doy un ejemplo muy general, así top of mind ahorita, pero es muy importante que podamos como conectar muy bien nuestros objetivos operativos, nuestros riesgos y que nuestras estrategias de comunicación y relacionamiento puedan aportar a esto, ¿no? Entonces, voy a avanzar un poquito más porque creo que conforme vayamos avanzando, puede que les quede un poquito más claro. Y aquí entra la parte de definir nuestro universo. Y aquí es algo que yo les invitaría muchísimo como, esta es la parte que a mí me gusta muchísimo, muchísimo de este proceso, porque nos permite visualizar más allá de lo que, de nuestros como decimos, como usual suspects, como aquellos que regularmente consideramos, ¿no? Y ahorita al principio les mencionaba cómo puede ser muy fácil en una organización, sobre todo cuando depende de donativos, ya sea donativos generales o de donativos de organizaciones, cuando tenemos este objetivo de fundraising tan fuerte. Yo en algún momento me dediqué al fundraising y es muy duro el tema de recaudación, especialmente en estos momentos. Y la realidad es que se convierte en tu top of mind, o sea, se convierte en esto que está constantemente en tu cabeza, decir, oye, ¿a quién busco? ¿Cómo le hago? ¿Cómo el fondeo? ¿Necesitamos esto? ¿Necesitamos el otro? Y una de las cosas a las que yo les invito aquí es que recordemos este experimento que les contaba al principio y que veamos que las relaciones pueden ser más allá de solo aquellos que nos van a invertir, ¿no? Y una de las cosas una anécdota que tengo de esto es que yo desde chiquita fui muy amiguera, o sea, siempre estaba, constantemente tenía amigos, reuniones, y bueno, mi mamá en algún momento de mi juventud me llegó a decir, oye, mucha fiesta, muchos amigos, date cuenta que no todos son tus amigos. Y esa frase pues era como una cosa, ¿no? Y como que eso se me quedó muy grabado y decía, ¿cómo que todos no son mis amigos? Entonces, con el tiempo, una de las cosas que creo que fui desarrollando fue entender que efectivamente no todos son los mismos amigos. Y entonces el poner
las personas, y esto lo llevo al tema personal porque al final son relaciones, el poder poner a las personas y entender cuál es su rol en tu vida ayuda muchísimo, no a minimizar su rol, sino a entender a lo que ofrecen para ti y viceversa, tú lo que puedes ofrecer para ellos. Entonces, yo ahorita los invito a que vayamos imaginándonos, les voy a describir un poquito lo que yo descubrí en mi vida, ¿no? Una pequeña parte. Y los invito a que ustedes también vayan conectando con la gente que los rodea, ¿no? Y entonces, una de las cosas que yo empecé a pensar, dije, bueno, tengo amigos que son los consejeros. Son los amigos con los que yo me acerco y les digo, oye, estoy embroncadísima, me preocupa esta cosa o traigo este problema y me van a aconsejar, van a estar ahí para mí, para darme su opinión, para poder apoyarme, para diferentes cosas, ¿no? Mientras que a lo mejor tengo a los porristas, que son los que yo sé que me echan la mano, que me ayudan, que dicen, oye, déjame te conecto para acá, déjame te presento, me presumen con sus amigos, celebran conmigo mis logros, a lo mejor son los que, ¿sabes qué? Me dicen, vamos, o sea, cuando estoy bajoneada, pues me echan porras diciéndome, tú puedes echarle ganas, me recuerdan de lo que soy capaz, y entonces me ayudan con ese tema, ¿no? Y también tengo aquellos que a lo mejor son los conocedores, que yo sé que el día que tenga una duda me puedo acercar con ellos y me van a ayudar. Si no se la saben, me van a ayudar a solucionarla. Una duda técnica, una duda de algún tema, son expertos en algo o en varias cosas. Y también tengo aquellos que son los que son distractores, con los que, oye, ¿sabes qué? Me quiero distraer, me salgo de fiesta o me echo una copa de vino, una noche de risas. Y no quiere decir que solo no puedan mezclarse, pero son las diferentes facetas que incluso una misma persona puede cumplir conmigo, ¿no? En su amistad. Entonces, esto fue como un proceso que fui entendiendo y de ahí de donde venía lo que mamá me decía de no todos son tus amigos. Para mí era como, claro, cada uno cumple un rol como amigo diferente. No todos van a ser el consejero, no todos van a ser los conocedores, pero cada uno de ellos aporta un rol, así como yo también aporto un rol a quien me rodea, porque pues todos venimos aquí a conectarnos y somos seres sociales que convivimos, ¿no? Entonces, esto me lleva a cómo lo traducimos a nuestras relaciones en las organizaciones y cómo, a qué me refiero con definir nuestros universos de relación. Entonces, regularmente cuando nosotros pensamos en con quién nos relacionamos como organización, tendemos a dividirnos por sector, o tendemos a decir, bueno, a ver, estos son los de la iniciativa privada, estos son los de las organizaciones de la sociedad civil, estos son de gobierno, pero la realidad es que somos humanos y no podemos vernos como personas que solamente pertenecen a un sector, porque sería quitarnos el lado humano. Y creo que conforme ha ido pasando el tiempo, en la sociedad nos hemos hecho más conscientes de que pues somos una misma persona trabajando y en la vida, en nuestra vida diaria, ¿no? Y sobre todo en este sector, y regreso a lo que mencionaba Felipe con mucha certeza, tenemos una pasión brutal en este sector. Los que trabajamos por los temas sociales tenemos un privilegio muy grande en donde podemos conectar con otros a través de lo que nos apasiona, a través de lo que nos interesa. Y una de las cosas que yo les diría con esto es que necesitamos asegurar que veamos a las personas y a las organizaciones que nos rodean, no nada más por el sector, sino también por el propósito, y que nuestros actores claves que nos rodean podemos decir, oye, no nada más es su rol o el tipo de actividades que desarrolla lo que los define, sino que aquello de lo que pueden hacer para ti por quienes son. Efectivamente, su rol y su tipo de actividades influyen en las capacidades de lo que puedan lograr para ti como organización. Sin embargo, lo que está más allá de eso es la persona que es y el propósito que puede cumplir para ti, ¿no? Entonces, la invitación que yo tengo para ustedes en esto es que podamos ver más allá de los roles y las actividades. ¿Cómo se ve esto? Ya en una categorización de los actores que nos rodean. Y aquí es donde yo les mencionaba que podemos pensar más allá de los inversores o de aquellas personas que nos pueden donar, y que este universo les va a permitir ampliar muchísimo más sus acciones. ¿Qué significa? Oye, por un lado, puedo identificar actores que yo diga, oye, ellos pueden cumplir el objetivo de, pues, darme algún recurso,
algún recurso en especie para el proyecto, para mis iniciativas, ¿no? Y eso es uno de los roles que creo que pues la mayoría de las organizaciones tienen muy centrado y que tiene como muy estructurado, y que una de las cosas que regularmente se tienen son estos planes de cómo cultivas a estos donantes, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de actores que existen y que es importante que también cultivemos de la misma manera y los entendamos desde la misma manera, desde este lugar del propósito. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que podemos tener, por ejemplo, estos impulsores, que así como les decía de los porristas, son quienes nos conectan, nos promueven con el resto de nuestros públicos, cuentan con un capital de relacionamiento o poder mediático relevante. Entonces son estas personas que a lo mejor dicen, oye, ellos a lo mejor no me van a donar, pero me van a ayudar a que mi mensaje, a que mi propósito impacte aún más. Son estos que a lo mejor conocen a mucha gente o a lo mejor no necesariamente están dedicados al mismo tema que yo, pero si me acerco, si mentorean, si aprovechan. A muchas veces los consejeros cumplen este rol. Sin embargo, pues el consejo, como ustedes saben, está limitado a una cantidad de personas y no solamente al ser consejeros puede ser impulsor de una organización, ni al ser donante. Entonces, ¿cómo podemos conseguir incluir en nuestro universo de relaciones este rol de impulsores que nos conectan, que nos promueven, que están con nosotros y son como nuestros amigos, ¿no? Después están los implementadores, que estos son otros actores con los que podríamos son actores con los que podríamos complementar nuestras acciones, porque implementan, capacitan, o sea, tienen la capacidad de operar proyectos y estrategias como nosotros o que se complementan a las de nosotros. ¿Y qué significa eso? Que hagamos un shout out muy fuerte al sector y decir, no somos competencia, sino que nos podemos apoyar y juntos podemos lograr un mayor impacto, ¿no? Y tener identificados estas organizaciones o estos organismos o estas personas que coinciden con nosotros o se complementan con nuestra estrategia y poder de repente decir, oye, vamos juntos en esto, ya sea un proyecto o una iniciativa o incluso una campaña de comunicación, lo que sea, ¿no? O vamos juntos a hablar de esto en un foro, o creemos esta idea, o discutamos estos temas tú y yo, porque pues más o menos pensamos, estamos viendo el mismo objetivo, nos permite crecer muchísimo, ¿no? Y romper un poco los paradigmas a los que estamos a lo mejor definidos al momento en el que solo nos enfocamos en el día a día de lo que está haciendo nuestra organización. Después están los validadores. Los validadores son aquellos que tienen una voz formal o informal para legitimar nuestro proyecto y estrategia. Y estos hay que identificarlos muy bien, porque tenemos que identificar, y a veces no se ven como lo mismo, ¿no? Depende del sector, depende del problema depende del tema que estés tratando de resolver, de tu propósito, de tu objetivo. Por eso es tan importante el tema del objetivo. Es que a lo mejor estos validadores se encuentran en universidades, se encuentran dentro de las mismas organizaciones, se encuentran en los medios, se encuentran en la sociedad, no sé, ya será dependiendo de tu objetivo y de lo que tú quieras lograr, quiénes son estos validadores. ¿Y qué pasa con ellos? Que necesitamos, pues, un poquito coincidir con ellos en el propósito, porque la base de todas estas relaciones tiene que ser la autenticidad. No se trata de convencer, se trata de conectar que estos validadores tienen una misma preocupación y un mismo propósito como nosotros, y entonces va a haber una conexión desde el propósito juntos para esta validación de tu proyecto y de legitimarte, ¿no? Los expertos son los que ofrecen conocimiento para fundamentar mis proyectos, aumentan la validación y veracidad de nuestra información. Y estos son bien importantes porque, a ver, cada uno de ustedes como organización son expertos, porque han trabajado durante años en el tema al que ustedes están encargados. Y dentro de su misma organización seguro hay estos expertos que hay que como elevar muchísimo para reconocer que nos ayudan a fundamentar nuestros proyectos. Sin embargo, fuera de su organización también hay expertos de los que nos podemos apoyar
no necesariamente para crear nuestros proyectos si es que no se necesita, sino para incluso sumarlos como consejeros técnicos o pedirles su opinión de repente y decir, oye, por aquí va, pues esto es lo que estoy pensando, esto es lo que estoy creando, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves? Y ese tipo de cosas abren mucho la oportunidad a seguir creciendo nuestro universo de relacionamiento y por hacer eso, que nuestro impacto crezca muchísimo más. Y los habilitadores son aquellos que nos facilitan la implementación de nuestros proyectos. Quizá los líderes comunitarios, aquellos que forman parte de organismos, ya sea de las comunidades o del sector privado. Depende de cuál sea tu objetivo, son este rol que van a cumplir los habilitadores. En el fondo de todo esto, además de, o sea, aparte de los términos que les estoy compartiendo hoy, creo que lo más importante recae en este tema de veamos más allá de aquellos que nos donan el dinero, porque son una parte muy importante y que necesitan las organizaciones. Sin embargo, al final lo que está detrás de nuestras acciones es lograr nuestra misión y nuestro propósito como organización. Y para lograrlo se necesita más allá del dinero, se necesitan estos actores que nos van a ayudar a empujar nuestro propósito, que nos van a ayudar a validarlo, que nos van a ayudar a hacer relevante lo que hacemos ante el resto de nuestros públicos, que nos van a ayudar a implementar mejor, que nos van a ayudar a asegurar que estoy resolviendo el problema de la manera en la que lo tengo que resolver. Entonces, que nos van a ayudar a avanzar de la manera en la que tengo que avanzar, ¿no? Entonces, veamos un poquito más allá de quienes nos donan para que el impacto crezca y para que nuestras acciones puedan crecer en ese impacto. Después, hay una parte muy importante, porque cuando tú tienes audiencias o unos actores que hablan, o públicos definidos de esta manera tan amplia, tienes que asegurar que te entiendan. Y aquí es bien importante porque creo que al sector nos pasa mucho, a las organizaciones, estamos tan metidos en nuestros temas y en nuestra expertise, que se vuelve muy complicado a veces comunicarnos con gente que no está involucrado con lo que hacemos. Y entonces es un reto muy fuerte poder explicar lo que nosotros nos dedicamos, el por qué lo estamos haciendo y algunos incluso temas técnicos de lo que nosotros estamos logrando, ¿no? Entonces, una de las cosas es que tengamos que identificar dos características muy importantes en nuestros temas. Por un lado, evaluar la relación que tienen nuestros temas y los públicos considerando varios aspectos. ¿Qué significa? ¿Qué tanto entienden el problema que estoy tratando de explicarles? ¿Qué tanto entienden el impacto que tiene el proyecto en su entorno y en su vida? ¿Qué tanto hay, cómo se afecta la reputación que tenemos? O sea, ¿qué tanto hablan como aliados los que estamos construyendo este proyecto? ¿Qué tanto como potencial, qué tanto va a afectar o beneficiar la reputación de los aliados que tenemos y qué tanto tiempo tenemos para presentar propuestas y resultados, ¿no? Y la complejidad tiene que ver con los riesgos. Los riesgos que podrían afectar a la comunicación, por ejemplo, temas de finanzas, temas de capital humano, qué tanto el producto o el servicio es completamente certero, la oferta del producto que tenemos, la información que estamos ofreciendo, la integridad de la infraestructura. Estas dos cosas nos permiten entender y decir, a ver, ¿qué tanto el público al que me estoy dirigiendo entiende el problema que estoy tratando de explicarle? ¿Y qué tan complejo o en qué tanto riesgo estoy al momento en que se lo explico? Me voy a adelantar un poquito en esto. Y esto nos permite entender estas dos cosas, nos permite entender nuestro perfil de comunicación y la preparación que necesitamos. Y por ejemplo, aquí una de las cosas importantes es, perdón, una de las cosas importantes es que cuando tú dices, vamos a pensar así, oye, una de mis audiencias o uno de mis actores claves es la iniciativa privada. Vamos a decir que es la iniciativa privada. Entonces, no sé, la iniciativa privada porque necesito algo de ellos, ¿no? O me interesa que se sumen como parte de mi proyecto. Y entonces, tu proyecto tiene que ver con un satélite para, no sé, identificar en dónde está
en dónde está faltando, dónde hay más contaminación. Y entonces explicar a una empresa que no conoce de satélites, que a lo mejor si fuera alguien de tecnología, maybe, pero explicarle a un actor que no conoce de este tema, necesitamos tenerlo muy claro y por eso es bien importante el tema de definir muy bien el potencial de comunicación que tenemos, ¿no? Esta parte de decir, a ver, si yo quiero que se sumen a un proyecto que no van a entender, va a ser bien difícil lograr que se sumen y que me crean y tener su confiabilidad. Entonces, cuando tú evalúas tus proyectos desde el tema de complejidad y potencial, te ayuda a decir, bueno, ¿qué perfil de comunicación puedo tener con este proyecto? No, pues sabes que tengo que limitarme en ciertos temas. Regularmente el perfil de comunicación se va a limitar mucho por el tema de riesgos. Oye, hay un riesgo muy grande. Mi proyecto aún no está listo y no he comprobado que es suficientemente confiable. Me voy a ir por una comunicación un poquito más baja, un poquito más media. Oye, ¿sabes qué? Mi proyecto ya demostró y tengo tangibles que puedo comunicar para eso. Ah, bueno, me voy a ir por una comunicación más alta, más media. Oye, conocer la preparación que necesitamos, esto es bien importante, porque nace de poner en el centro a la audiencia. ¿Qué pasa? Oye, yo no puedo comunicarme con estas audiencias y con estos públicos pensando que ellos son yo y que me entienden perfectamente. Entonces, cuando nosotros creamos un proyecto y queremos comunicarlo, tenemos que entender que no todos nos van a entender igual. Y un poquito regresando a este ejemplo, si yo quiero que alguien se sume a un proyecto complejo en donde no entienden el problema, tengo que empezar con una comunicación más, tengo que entender que tengo que prepararme para una comunicación más exhaustiva, con más entendimiento, con a lo mejor claridad de, oye, tengo que explicar el problema, tengo que generar ciertos insumos y conforme la audiencia entienda más el problema y esté más relacionada al problema, va a ser más fácil tener una comunicación más básica. Esto nos ayuda un poquito porque al final, cuando tienes multiaudiencias y diferentes tipos de personas a las que te tienes que acercar, entenderlos a ellos y ponerlos en el centro es súper importante. Y conectando con ese tema de poner en el centro a las audiencias, nos vamos a la parte de potenciar la relación. Y aquí me voy a adelantar directo a este tema, en donde poniendo en el centro a las personas con las que nos queremos relacionar y pensando exactamente en qué cosas les podemos comunicar, qué es lo que ellos necesitan saber para que se enamoren más de lo que estamos haciendo y para que se sumen a nuestro propósito porque conecta con el suyo, pues vayamos provocando puntos de encuentro con ellos, atrevámonos a a reconocer que nos llama la atención conocerlos y queremos acercarnos con ellos, entonces provocar encuentros proactivamente, ¿no? También atrevámonos a solucionarles preocupaciones y aquí los invito a pensar como en su vida normal, como el ejemplo que les daba ahorita de los amigos, ¿no? A ver, generar relaciones en el sector y con otras organizaciones tiene que ser tan natural como cuando lo haces con tus amigos. O sea, natural y auténtico. Eso es bien importante. Tenemos que ser muy auténticos. Y entonces, si en el centro tenemos el propósito de lo que queremos lograr juntos, nos va a preocupar también lo que al otro le preocupe. Tenemos que demostrar ese interés de lo que el otro le preocupa, acercándole soluciones, incluso cuando no está alineado nuestros intereses directamente, porque eso genera este bonding, genera este acercamiento con las relaciones. Y es bien importante que veamos cómo estamos aquí para lograr un impacto más allá de nuestra organización. Y entonces, solucionar preocupaciones de la gente con la que nos estamos relacionando es bien importante. Reconocer a aquellos que se han sumado a nuestro propósito, demostrar esa admiración públicamente y hacerles sentir relevante porque realmente reconocemos el rol que están cumpliendo con nosotros, desde los consejeros, nuestros mismos, y lo mencionaba ahorita Felipe, las mismas voluntarios, si estamos hablando de expertos con los que tocamos base para rebotar ideas, también reconocerles cómo el que se sumen con nosotros nos hace llegar más lejos. Y por otro lado, cómo complementamos los intereses, ¿no? Muchas veces queremos encajar exactamente y decir, ¿sabes qué? Pues
lo tuyo y lo mío se encaja perfecto, entonces ya listo. Las alianzas al día de hoy, y especialmente después de COVID, nos demostraron que no necesariamente es así, que somos parte de una sociedad que se necesita demasiado y que a veces el cachito de una ayuda al cachito de otra, mientras que no necesariamente las dos coinciden completamente. Entonces, ¿cómo podemos preocuparnos porque los intereses de otros se cumplan y que eso nos ayude a complementarnos y amplificarnos? Y creo que hay un reto muy grande en cómo evolucionar las relaciones y las alianzas pensando en esto, en decir, oye, yo trabajo en educación y tú trabajas, yo trabajo en educación con niños y tú trabajas en la educación pero con maestros. Oye, ¿qué tal que nos juntamos? O sea, no vamos a juntar nuestra operación, pero vamos a juntarnos a discutir cómo lo que hacemos, cuando lo vemos de manera integral, pues se complementa y se amplifica, ¿no? Después, abrir información relevante y exclusiva básicamente es demostrar nuestra vulnerabilidad. No somos perfectos y eso es algo que es bien importante que en los últimos años se ha reconocido de manera individual y que creo que tenemos que traer al sector y decir, oye, como organizaciones no somos perfectas, tenemos nuestros retos, nos hemos equivocado, hemos apostado a cosas, hemos creado hipótesis que a lo mejor no eran y lo demostró nuestra evaluación. Y eso sucede cuando estás tratando de cambiar el destino de América Latina, pues definitivamente eso es posible, o sea, es real. Entonces, qué padre que podamos abrir esta información a actores, a ciertos actores que consideremos que queremos tener tan cerca como para decirle, para mostrarle esta parte vulnerable, justo como lo hacemos con nuestras amistades. Nuestros mejores amigos nos conocen en las buenas, las peores, y estoy segura que todos los que estamos aquí podemos reconocer que cuando abres la puerta de la vulnerabilidad, construyes relaciones más fuertes, pero también sales muchísimo más fuerte porque te ayudan a entenderte de una manera diferente. Entonces, el podernos abrir, a veces ni con nuestros consejos lo hacemos. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que estemos trabajando en construir esas relaciones de una manera auténtica y fuerte? Y encontrar puntos en común de colaboración, que esto es lo que más sucede, ¿no? Nos interesa formalizar nuestra relación y entonces encontramos algún proyecto en conjunto para caminar juntos o creamos cosas en conjunto. Y en esto yo lo que los invitaría es en atrevernos a que muchas veces nosotros tenemos un proyecto, otros tienen un proyecto, pero creo que es bien importante decir, oye, cómo el conjunto de las ideas puede construir algo incluso más grande, ¿no? Y que nos abramos a diseñar cosas juntos. Y que creo que eso también es un reto muy fuerte de decir, en este momento de la vida también hay muchas conversaciones alrededor de la agilidad, de la iteración, de atrevernos a probar. Y creo que hay que aprovechar eso que está pasando en otros sectores, en las empresas, por ejemplo, los startups, en donde la gente se atreve y dice, a ver, vamos a darle, vamos a probar. Que las organizaciones de la sociedad civil también nos atrevamos a, en acción colectiva, probar juntos y decir, a ver, vamos a ver qué pasaría si mi proyecto X se mezcla con tu proyecto Y construimos un proyecto Z. Y cómo le hacemos para que eso maximice de otra manera las cosas, ¿no? Y eso sería una de las cosas importantes. Y por último, solo enlistarles algunos temas que tienen que ver con, una vez que tienes este universo, tu objetivo definido, identificas este universo de relaciones que tienes potencial, logras identificar cómo vas a fortalecerlos dependiendo en dónde quieras a cada uno acercarte para fortalecer la relación y potenciarla, pues tenemos que llevar estos mensajes, ¿no? Entonces tenemos que identificar oportunidades clave para impulsar nuestros mensajes, momentos importantes de nuestro proyecto, momentos del entorno que nos permitan como amplificar el mensaje que estamos tratando de mandar, diferenciar entre actores claves y audiencias. Cuando hablamos de actores clave, hablamos de estos actores que mencionábamos al principio, que tienen un rol en donde los puedo sumar. Y las audiencias son aquellas que me permiten hacer definición del ambiente, no son aquellas que a veces se convierten como en un vehículo para llegar a los actores clave. Establecer objetivos por audiencia, que esto es algo que ya habíamos platicado, definir los conceptos de comunicación, y esto aunque lo estoy viendo de manera muy general, una de las cosas importantes de los conceptos de comunicación es regresar al propósito, como les había dicho ahorita, a ver qué es lo que yo tengo que decirles a mis audiencias, a mis actores clave,
que va a conectar con su propósito y que me va a permitir llegar hacia donde tengo que llegar, ¿no? Y ahí es donde nosotros desarrollamos nuestros mensajes claves, en donde decidimos, y esto es bien importante, cada organización tiene que decidir cuál es su discurso sobre el problema que quiere resolver, cuáles son los conceptos que quiere poner allá afuera, más allá de para los objetivos de la misma organización, porque quiere hacer el cambio allá afuera, ¿no? O sea, cuál es el discurso que tenemos que poner allá afuera, y cada organización tiene algo muy bueno que decir, entonces, ¿cómo lo convertimos en mensajes claves que se escuchen? Asignar y preparar a nuestros voceros, y esto es bien importante porque cada una de las personas que forma parte de sus organizaciones son voceros. Entonces, habrá algunos que son oficiales, como los consejeros, los directores, dependiendo de cuáles hayan asignado ustedes, pero hay que ver cómo el matiz de los voceros al día de hoy es demasiado grande, porque todos tienen sus redes sociales, todos tienen un entorno al que le pueden platicar del problema que ustedes quieren resolver, de las acciones que tiene la organización. Y pensando en esta lógica que hablábamos de los 6 grados de separación, todos seguro pueden conectarnos, cada una de las personas que está en su organización son un vehículo para poder conectar con más personas el propósito de su organización y lograr un mayor impacto. Entonces, ¿cómo podemos, además de asignar estos voceros que consideramos como los oficiales, cómo podemos preparar a todos los voceros de nuestra organización, a todos los integrantes de nuestra organización, para que se conozcan, se sientan y puedan llevar el mensaje que tenemos, que cada uno de ustedes tiene como organización para impactar aún más? Y determinar acciones de comunicación, activaciones, canales, tácticas que queremos hacer, newsletters, participación en medios, a lo mejor queremos hacer algo en un parque con comunidad, con la ciudadanía, que son activaciones más como en sitio, pero al final estas acciones de comunicación se convierten en la parte final de todo un análisis anterior, que es un poco lo que estuvimos platicando hoy. Y entonces yo, para cerrar, pues solo los invitaría justo a esto, a inspirar el cambio a través de conectarnos y comunicarnos mejor. Que no se nos olvide que además de lo que cada uno de nosotros hacemos en nuestros proyectos, la comunicación, las relaciones forman parte del impacto y nos pueden ayudar a que nuestra misión se logre más rápido, más fuerte, con más alcance, y que necesitamos dedicarle ese tiempo para realmente pensar con quién tengo que hablar, con quién tengo que relacionarme, a quién tengo que ver como ese asset o como esa oportunidad de que mi organización logre mayor impacto, porque al final ese es el objetivo para todos, ¿no? Los que estamos aquí. Y pues nada, con esto cierro y agradezco muchísimo su tiempo. Espero les haya servido, espero les haya gustado. Y pues nada, Lore, tú me dices si hay alguna duda. Pues muchísimas gracias, de verdad, Iraís. Te lo he dicho cuando hemos tenido la oportunidad de coincidir, das tanta información que me quedo así, espérame tantito, porque es información muy, muy valiosa. Ahorita tomé notas, pero de verdad que tu mente corre, vuela y se acelera, como diría Franz, ¿no? De verdad, muchísimas gracias. Y aprovecho para preguntarte, Iraís, nos han comentado si podemos compartir tu presentación, así es que quería ver si nos permites para nosotros también poderla compartir con todo el público presente y poder compartirla en el espacio donde vamos a estar llevando a cabo esta información, donde vamos a compartirles, se los haremos llegar en breve, pero entonces, ¿cómo ves? ¿Te parece? Sí, sin problema, yo encantada, y como les decía en un principio, digo, ahí me pueden buscar en LinkedIn o en algún medio, y sin problema yo encantada de, si tienen dudas o quisieran más detalle, pues acercarles. El tiempo aquí fue limitado, pero yo encantada. No, ya quedaste, porque mira, me hablaba sobre definir el universo, los consejeros, las porristas o porristas, que siempre son elementos claves. A veces uno no sabe ni para dónde, y el porrista viene y te levanta el ánimo y sí, tú puedes. El conocedor, tienes que tener el sabio de no, mira, fíjate en esto.
Y bueno, el distractor de, bueno, ¿cómo ven si nos echamos ahorita unas palomitas, papitas y descansamos las mentes? Entonces, todo esto que nos compartes, pues le vamos dando sentido con la práctica diaria. No sé, Felipe, ¿tú qué opinas al respecto? No, yo estoy encantado nuevamente, como siempre, de escuchar a Iraíz, que tengo el gusto y el honor de conocer también ya desde hace mucho tiempo y ser testigo de su labor, y permite, las sabe traducir efectivamente en la realidad, y muestra de ello es ese movimiento extraordinario que ha cofundado el de Chinampa. Y creo que además no podía venir mejor. Si algo me faltó a mí decir o algo podía complementarse de lo que yo quería transmitir en mi plática, lo has hecho tú de una manera excepcional, Iraíz. Efectivamente, nos hablas de este gran potencial que tenemos como organizaciones con la gente, y a veces las relaciones las subestimamos o las minimizamos a funciones muy específicas, ¿no? A este, pues nada más es mi donante, este nada más es mi voluntario. Cuando no vemos esa capacidad, ese potencial que tenemos detrás de relacionamiento, de fuentes de recursos, no solamente económicos, sino de talento, de inspiración, de motivación, que puede significar cada uno para ellos. A veces, nos decías tú, tenemos claro que tenemos que comunicar, y tenemos claro, con mucho esfuerzo, el para qué, pero a veces se nos olvida el por qué, ¿no? Y ese por qué es el que nos vuelve a conectar y reconectar con esto que nos has transmitido de manera muy clara, Iraíz, y seguramente ya lo estamos viendo ahí, que la gente no deja de escribir y comentar y felicitar tu participación. Pero lo más importante y la invitación más importante para todos es que toda esta reflexión no la dejen como algo nada más que nos inspire, que nos motiva, sino es muy fácil de traducir a la acción, ¿no, Iraíz? Sí, sí, justo, y creo que esa es la invitación más importante, que vayamos, y más allá del el tema práctico de cómo hacerlo, y por eso lo dejaba más en el tema de concepto, porque tenemos que cambiar nuestra manera de pensar primero para luego accionar. Veamos a la gente con la que se relaciona cada una de nuestras organizaciones, no solo bajo ciertos parámetros, sino como un potencial enorme para generar más impacto, y que eso debe ser siempre el objetivo, ¿no? Y pues nada, por ahí espero que les haya ayudado un poquito a que vayamos los problemas que tenemos en América Latina son enormes, entonces vamos a hacerlo juntos y vamos a hacerlo sumando aún más gente, incluso aquella que ni siquiera está en el sector, y para eso tenemos que ser muy hábiles en cómo volteamos a ver. O sea, a mí me ha tocado gente que de repente dice que, oye, qué padre lo que hacen en fundación, y yo, claro, déjame te cuento todo lo que hacemos, ¿te gustaría saber más? Mira, te puedo conectar con él, y entonces les empiezas, gente que trabaja en cosas que nada que ver, y de ahí a veces salen cosas maravillosas. Entonces, ¿cómo podemos abrir ese panorama? Y pues empieza con cambiar un poquito nuestra manera de pensar y de relacionarnos. Y de creernos a partir del propósito que ya también nos mencionabas, ¿no? Así es. Así es. Así es. Bueno, tenemos aquí una pregunta que me parece muy oportuna. Te comparto, Iraíz. Dicen, ¿una organización debería contratar a una persona para este puesto como experto, o una agencia que lleve estos temas? ¿Alguien interno o alguien externo? ¿Qué opinas? Sí, la verdad es que mi recomendación es que o sea, sería que sí, sé que es difícil, no es muy, o sea, se dice muy fácil, pero no es tan fácil conseguir luego los recursos para estos roles. Sin embargo, yo lo que les invitaría es que, a la medida de lo posible, yo les recomiendo que sea interno, porque es alguien que necesita entender perfectamente su organización, tener mucha confiabilidad, que tenga una capacidad pues sí, de estar in-house, es lo mejor, o que sea un proveedor con el que tenga mucha confianza y que puedan como generar ese lazo. O sea, porque no buscaría que fueran proveedores que luego cambien mucho, porque se va a romper tu línea y o sea, con tu consecutividad de estos ejercicios. Lo que yo les diría es que sé que es difícil, pero si necesitan como fundamentarlo, también hay maneras de tener métricas que te ayuden a saber que estos roles están siendo realmente efectivos. Con temas de, a lo mejor, oye, conectado un poco con el tema de fundraising, o sea, cuánto te está ayudando, cómo se ve el tema de fundraising cuando empiezas a hacer estas estrategias, a lo mejor aumenta,
o cómo se potencia. Entonces hay ciertas métricas que te pueden ayudar a convencer que esto vale la pena, pero mi respuesta sería sí. Perfectísimo, perfectísimo. Entonces nos quedamos con esto. La mejor opción es que sea alguien interno, pero si podemos contratar a alguien externo, de mucha confianza, ¿verdad? Sí, que sabemos que no va a estar rotando a cada rato y tal. Sí, Sí. y a veces el cambio de cultura, Lore, ya lo decía Iraís, o sea, a veces nos preocupamos demasiado con las formas y con las herramientas, y eso nos impide decir, bueno, pues cuando tenga el recurso lo voy a hacer. No, empecemos desde hoy cambiando la forma en la que vemos a la gente con la que se relaciona nuestra organización, ya lo decía Iraís. Es importante el platicar lo que hacemos, y eso va a conectar, y eso ya genera un cambio. Entonces, si tú tienes 5 personas en tu organización, pues tienes 5 voceros, 5 embajadores de la organización que van a estar hablando, y están a esos 6 grados, 5 en el mejor de los casos, o 9 de conexión con cualquiera, ¿no? Yo había oído de otra forma que decía que todo mundo estamos a 6 contactos de cualquier persona que tú quieras en el mundo, pero es lo mismo. O sea, tú puedes llegar a quien quieras, lo importante es tener claridad en el mensaje y tener la confianza y de creerte que tienes el potencial y la capacidad de hacerlo. Yes, justo. Sí, así es. Tenemos una preguntita más y dice, esta relación de la que mencionas no necesariamente tiene que estar alineada a su actividad social. Exacto, justo. O sea, creo que el reto y el cambio de pensamiento es que no solo pensemos que me puedo relacionar con quien hace lo mismo que yo, incluyendo con quien trabaja en los temas sociales, incluyendo con quien trabaja en educación, porque yo trabajo en educación. Abramos un poco la mente, veamos a las personas más allá por su rol o por su institución, sino por quienes son y el propósito que cumplen y tienen en su vida. Perfectísimo. Otra cosa que he visto es que cuando uno es quien se pone los límites, esas fronteras, pero cuando piensas en grande y en sumar, logras mejores resultados. Esos equipos multidisciplinarios, ¿sí? Bueno, a ver, algo más, hay otra preguntita. Por ahí, bueno, muchísimas felicitaciones, hay muchísimas Muchas felicitaciones. gracias, oigan, qué gusto. No, y Sí, entonces por ahí estamos también, encantados de tenerte aquí. sí, también por ahí Floria París nos dice, definitivamente la comunicación y las alianzas son fundamentales para la realización y el logro de nuestros objetivos. Muchas gracias, Iraís, excelente presentación, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno. Gracias, pues nada, darle y que sigan generando mucha confiabilidad en sus audiencias con estas cosas y con más que seguro ya ustedes hacen. Les mando un montón de abrazos, muchísimas gracias. Gracias, Gracias, Iraís. Iraís. Un Gracias. gusto verte.